Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la sala de conferencias de la Fundación Tatiana en Cáceres. Muchísimas gracias por asistir a esta conferencia. Esta conferencia que se enmarca dentro de las actividades que se han programado para celebrar el 10º aniversario de la apertura del Palacio de los Delfines de Abajo como museo. Bien, como ven, esta tarde tenemos la suerte de que nos visite Elvira Roca, a la que voy a presentar brevemente. Elvira Roca es licenciada en Filología Clásica y Filología Hispánica. Se doctoró con una tesis sobre retórica medieval. Ha sido traductora y paleógrafa y ha enseñado latín y lengua y literatura española en España y en Estados Unidos. Tiene 5 libros publicados y docenas de artículos en revistas especializadas y congresos. Su labor investigadora ha tratado principalmente sobre retórica clásica y medieval, edición de manuscritos en latín y romance, caballería y literatura caballeresca en Oriente y Occidente. El éxito de su ensayo Imperiofobia y leyenda negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español en 2017 la convirtió en popular. Una obra que ha sido traducida al alemán y lo está haciendo a varios idiomas. En 2018 publicó una colección de relatos breves titulada 6 relatos ejemplares 6. En 2021 colaboró en un volumen colectivo en el que participaron autores españoles y mexicanos titulado La disputa del pasado, España, México y la leyenda negra. Ha recibido numerosos galardones, entre ellos la Medalla de Andalucía en 2018 y el premio Los libreros recomiendan al mejor libro de no ficción del Gremio de Libreros de España, precisamente por Imperiofobia y leyenda negra. También recibió la Medalla de Oro de la Real Academia de San Telmo. En 2019 recibió el premio Espasa de ensayo por su libro Fracasología, España y sus élites desde los afrancesados a nuestros días. Ha recibido también el Premio Hispanoamericano de las Letras de la Fundación Carlos III y el Premio Constitución 1812 en Cádiz. En 2022 fue Premio Primavera de Novela, uno de los más destacados en lengua española por su novela histórica Las brujas y el inquisidor, basada en la vida del inquisidor Alonso de Salazar y Frías y en su intervención en el caso de Zugarramurdi. Su obra más reciente es Ingrata Patria, otra novela histórica que tiene como protagonista a Cornelia Africana, la hija menor de Escipión el Africano. Actualmente trabaja en la Universidad de Luxemburgo, es ponente habitual de conferencias y cursos dentro y fuera de nuestro país. También colabora regularmente en los diarios El País, El Mundo, El Español o ABC. Esta tarde nos acompaña para hablarnos del género de la novela histórica, con este título tan sugerente, ¿verdad?, de la fascinación al peligro. No es la primera vez que nos visita en el Palacio, pero sí que es la primera vez que lo hace en un acto abierto al público. Así que le agradecemos enormemente esa disponibilidad que tiene siempre para con la Fundación y les dejo con su palabra. Muchísimas gracias, Elvira. Sé que esto no funciona, pero no atino con el botoncillo. No. ¿Sí? Ahora sí. Soy yo, Marisol, la que tiene que daros las gracias a ti, primeramente. Y desde luego a la Fundación Tatiana, que está de cumpleaños y muy feliz cumpleaños, que son 10 años. Yo no sé cuándo fue la primera vez que yo vine aquí, pero desde entonces he venido muchas veces y no tengo más que palabras de agradecimiento por la amabilidad, por el encanto, por, en fin, la hospitalidad señorial que caracteriza a esta institución y a su personal. Así que estoy encantadísima, me gusta Cáceres a morir y no me quedo aquí a vivir porque está imposible el precio de la vivienda, pero en todas partes, pero realmente le encanta la región. Y yo me quedé de los asuntos que me propusieron en relación con estas conferencias con las que se celebra el 10º aniversario, ¿no? Con esto de la novela histórica y le puse un título que no sé si quiere o puede decir lo que yo quiero decir. Es decir, la novela histórica es tan interesante, fascinante, como peligrosa en según cómo la miremos o cómo la usemos
o como sea leída, ¿no? Y voy a empezar un poco haciendo mínimo relato de cómo aparece la novela histórica, porque no siempre ha existido la novela histórica, o sea, como género literario no ha existido siempre. Es decir, la novela histórica es novela, por lo tanto está vinculada al desarrollo de la novela como género literario. Y la novela no ha existido siempre como género literario. La novela es un género literario muy moderno, que tiene muy poca historia en relación con otros que tienen siglos de antigüedad, ¿no? Entre la teoría de géneros, pues algunos se han extinguido o cuasi extinguidos, como la épica, otros han pervivido a lo largo del tiempo, otros andan con respiración asistida, como el teatro, y así en el amplio mundo de la literatura, diversísimo y muy difícil de definir, la novela podemos considerarla como un producto genuino de la contemporaneidad, ni siquiera de la modernidad, aunque pensemos que Cervantes es el que le abre la puerta, y es cierto que Cervantes le abre la puerta. Cervantes, pues como dicen sus maestros, el genoma de la literatura moderna, y ahí están las semillas que luego los irán desarrollando, pero es solo el arranque. Es cierto que el arranque es genial, pero la novela tardará muchísimo tiempo en cobrar carta de naturaleza como tal género y diversificarse en distintos subgéneros. Hay que irse, por lo tanto, al siglo XIX, que es el gran siglo de la explosión de la novela, como género que se populariza, que coloniza los ámbitos populares y también la literatura, digamos, más elevada, o la literatura que tiene grandes aspiraciones de eternidad. Pero nos deberíamos poner a pensar si realmente, cuando aparece la novela y la definimos como tal género, y tiene una definición, estarán ustedes notando que voy esquivando el tema de cómo definimos la novela, porque la definición de la novela es extraordinariamente difícil. La novela es una suerte de no género, mientras que los demás géneros literarios podemos caracterizarlos con unos cuantos puntos fijos en cuanto a temática, a su forma, etcétera, etcétera. La novela escapa casi siempre a toda forma de definición, es decir, es un cajón desastre a donde va a parar casi todo lo que no cabe en otros géneros literarios. Por lo tanto, ahí arrancamos de una dificultad que es la definición propiamente de la novela, pero con definición o sin ella, el hecho es que durante el siglo XIX la novela se transforma en el pangénero, diríamos, ¿no? O sea, hay novelas por todas partes, desde las modistillas que leen las novelas por entregas en las revistas de ínfima calidad. No digo que las novelillas por entregas fueran de ínfima calidad, que decir que solían imprimirse en un papel de ínfima calidad, pues porque eran muy baratas, y para que las pudiera comprar al mancebo de botica, pues evidentemente el papel no podía ser estupendo, ¿no? Oiga, que así se ha ganado la vida un Flaubert, un respeto a las novelas por entregas. Por ejemplo, la novela se abre en muy distintas vertientes: la novela sentimental, la novela amorosa, la novela rosa, la novela femenina, la novela, y este asunto lo suelto, pero no lo voy a seguir. La novela ha tenido desde su comienzo como tal género literario triunfal del mundo moderno, ya digamos posterior al Ancien Régime, cuando arranca el poder de la burguesía y de la revolución industrial y se establece un mundo nuevo, en el sentido de que ya no es la época anterior fundamentalmente agraria, fundamentalmente vinculada a los linajes y a la realeza. La novela tiene como lo digo finamente, sin meterme en un jardín, un lado femenino, ¿vale? Es decir, es un género que es particularmente muy leído por mujeres. No digo que los otros no lo fueran, digo que en la novela lo es muchísimo más que otros, y que ese lado femenino de la novela, de literatura concebida para que sea leída por mujeres, ha permanecido intacto desde sus orígenes, pasando por Corín Tellado, hasta el momento presente no me acuerdo del tiempo entre costuras.
Quiero decir, que hay un hilo conductor que, si ustedes se fijan, década a década, une la novela desde su comienzo esplendoroso en modo folletín hasta el momento presente. Miren los escaparates. Solo hay que mirar los escaparates de las librerías y verán ustedes que la novela femenina ha existido de temática preferentemente femenina y amorosa, en donde la heroína es siempre una joven que pasa por grandes fatigas, las cuales fatigas tienen mucho que ver siempre con alguna clase de señor más o menos canalla, pero siempre aparece también un señor estupendo que viene a resolver la situación. Este es, digamos, el intríngulis fundamental de la novela femenina, que curiosamente gira casi siempre en torno a un hombre. Qué penita. En fin, dije que iba a mencionar esto y ahí lo dejo. Lo dejo ahí aparcado, porque voy a la novela histórica, que es uno de los ríos o uno de los afluentes que van al gran río de la novela, ¿no? Y aparece ligada o con una preferencia enorme por la Edad Media, desde sus comienzos, como tal género, ¿no? Las novelas de Walter Scott, etcétera, etcétera, que son las que le dan el formateo a esa novela, que tiene unas preferencias, y esas preferencias son tanto, por supuesto, es novela histórica, un tiempo pasado, pero no cualquier tiempo pasado, tiene ciertas preferencias por determinadas épocas del pasado, ¿no? Y es un pasado en gran medida reidealizado, es decir, la novela histórica tiene otro componente que, de la misma manera que no voy a desarrollar el tema femenino, tampoco lo voy a desarrollar, que es el escapismo del presente, la idealización de un pasado que tiene como contrapartida el rechazo de un presente que se considera un lugar inhóspito en el que se han perdido las virtudes, la belleza, el encanto, etcétera, 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 de otras épocas en las que el ser humano vivía en un mundo más noble, en un mundo más digno de, digamos, de las cualidades humanas que nos parecen más destacadas, digamos. Frente a la miseria del presente, huyamos hacia un pasado que puede estar ennoblecido, ¿no? Claro, hay que plantearse que cuando se produce la gran explosión de la novela del 19 y dentro de ella aparece la novela histórica, que tiene desde el primer momento un éxito arrollador, nosotros no hemos tenido gran novela histórica decimonónica. O sea, hemos tenido, por ejemplo, y se os recomiendo mucho, pero es muy buena la novela de Gil Carrasco, El señor de Bembibre, que es una novela muy notable. Hemos tenido las rimas y leyendas de Bécquer, como relato corto, digamos, no podemos considerarlo novela porque no tiene la extensión, pero digamos es en esa línea, pero no hemos tenido mucho más. En el mundo anglosajón fue una explosión de éxito y nosotros, gran parte de la novela histórica que hemos leído es novela histórica traducida de otras lenguas en las que el género sí tuvo un éxito enorme y formidable. Claro, cabría pensarse que esta novela histórica, que se convierte en tremendamente popular en el siglo XIX, que recrea un pasado normalmente medieval, lleno de caballeros, y bueno, es realmente la novela del XIX la que nos lega, pues, la que actualiza y trae al presente todo el mundo de la caballería, si quieren ustedes, o sea, el rey Arturo, etcétera, etcétera. Todo eso sale de sus predios naturales que estaban en la Edad Media y va evolucionando hacia una redacción o una forma de mostrarle al público ese periodo que tiene mucho de idealización, que tiene también mucho de ese escapismo, de esa huida del presente, que va a caracterizar a los distintos periodos de la literatura mundial, o al menos occidental, desde el siglo XIX, desde la Revolución Industrial. Es decir, desde de una manera evidente el romanticismo, la literatura está huyendo del presente, rechazando ese presente que considera mecánico. Y lo tenemos en el romanticismo, y lo tenemos en el modernismo, y lo tenemos en los autores de las vanguardias, etcétera, etcétera. Ese presente que es mecanicista, materialista, etcétera, que ha dejado al ser humano despojado del espíritu
es rechazado y por lo tanto nos escapamos. ¿A dónde nos escapamos? Pues o nos escapamos en el espacio, es decir, nos vamos a un mundo lejano, al oriente, a esos sitios remotos, o nos escapamos en el tiempo. Entonces, el sitio favorito suele ser la Edad Media. Ahora bien, antes de que, cabe preguntarse, y si antes de que la novela como tal, género literario con un nombre y, digamos, una presencia arrolladora en el mundo de la literatura existiera como tal, no existía un género, no le llamemos novela, vamos a decir X, en el que la historia y la literatura se mezclaban. Si en realidad esto no está ocurriendo desde los orígenes de la literatura. Y vamos a irnos muy lejos en el tiempo. Vamos a irnos, por ejemplo, a la Ilíada. Nos cogemos y nos mudamos a la Ilíada. ¿Qué es la Ilíada sino una novela histórica? En realidad. Es cierto que está enmarcada dentro de ese género que se llama la épica, que tiene unas características muy determinadas. Para empezar, es en verso. Para continuar, está centrada en el relato de gestas heroicas protagonizadas por hombres vinculados normalmente a guerras, a batallas o a tremendas dificultades a las que ese héroe en torno al cual gira siempre el relato épico, ese héroe se tiene que enfrentar a ellas y normalmente el héroe de la épica es un héroe derrotado, aunque victorioso. Nuestro héroe épico siempre muere, ¿no? Se nos muere Héctor en las puertas esceas, luchando por su ciudad, sabiendo que va a ser derrotado y que va a morir, pero sabe que tiene que luchar, lucha y muere. Se nos muere Aquiles, que es quien lo mata también, es decir, el héroe épico es un héroe trágico por definición. Pero voy a esto. Los griegos consideraron siempre que lo que se contaba en la Ilíada, aun cuando ellos no sabían ni dónde estaba Troya, ni qué era realmente lo que había ocurrido, ni cuál era el intríngulis de lo que allí había pasado, consideraron siempre que era verdad. Y no solo los griegos de la época de Pericles o de la época en que la Ilíada y la Odisea fueron puestas por escrito, después de haber sido cantos épicos recitados por los rapsodas a lo largo de siglos, sino que esa idea de que aquello era verdad llegó tan viva que llegó viva el siglo XIX y tenemos un alemán, Scherman, dispuesto a arruinarse, vamos, no se arruinó porque era muy rico y se lo podía permitir, pero quiero decir que hay que tener dinero y un convencimiento emotivo enorme para gastarse un pastizal en excavaciones arqueológicas en distintos lugares en los cuales pensaba que si podía estar Troya hasta encontrar un lugar que arqueológicamente correspondía o más o menos correspondía a el sitio en el que se había desarrollado. Y bueno, hemos dado por buena esas excavaciones y consideramos que ciertamente pues, Troya está en el sitio que Schliemann excavó y que corresponde al estrato séptimo aproximadamente de esa ciudad, ¿no? Es decir, ¿esto qué significa? Significa que en la Ilíada, que sí, que hay un género literario que es poesía, que sí, que es épica, que se cantaba, que sí, pero que hay un componente de historia que no es desdeñable y que para aquellos que escuchaban estos relatos eran literatura, pero eran historia también. Es decir, no se había producido todavía en el concepto humano del lenguaje, porque hay que irse al lenguaje, al campo grande de actuación. En el campo enorme del lenguaje no se había producido todavía la separación más tardía de historia por una parte y de literatura por otra. O sea, que la historia y la literatura han caminado juntas a lo largo del tiempo durante muchos siglos, sin que esto pareciera que perjudicaba a la una o perjudicaba a la otra. Y pego un salto mortal y me voy al Cantar de Miocí y a los cantos noticieros, que como los llamaba Menéndez Pidal, y a los muchos cantos que acompañaron al Cantar de Miocí, que es decir, Cantar de Miocí, nosotros tenemos la desdicha de no haber conservado más que un cantar.
todos los del ciclo del Cid se han perdido, solo tenemos este. Sabemos que había más y sabemos que había otros ciclos épicos, el de los condes de Castilla, el de los 7 infantes de Lara, nosotros no los hemos conservado. ¿Cómo los hemos conservado? Es decir, ¿cómo sabemos que existían? ¿Por qué sabemos que existían? Porque fueron copiados, ¿dónde? En las crónicas históricas de la Edad Media. Es decir, porque esos cantos épicos fueron tenidos por historia, porque realmente en ellos se contaba la historia. Eran cantos noticieros, es decir, se contaba lo que había ocurrido, evidentemente no con la precisión y evidentemente no con el detalle de datos y la preocupación por la asepsia y por el contar lo sucedido como si pudiese ser tratado aquella materia con un bisturí todo muy limpio. No, evidentemente con un gran componente de fantasía, un gran componente... Pero lo básico no es falso. Es decir, lo básico que se cuenta en el cantar de mi vecino es falso y probablemente lo básico que se contaba en el cantar, en los otros cantares que hemos perdido y que solo sabemos de su existencia porque fueron aproximadamente copiados en las crónicas, básicamente lo que nos cuenta parece que corresponde a una realidad. Es decir, que la literatura y la historia durante muchísimo tiempo han caminado juntas y solo en un momento determinado se separan de una manera radical. Mundo clásico, por ejemplo, mundo clásico, hablo de un Tito Livio, hablo, digamos, de los autores, de los historiadores como, ¿qué les digo yo?, Tucídides, etcétera, no consideraban que la escritura de la historia no formara parte de la literatura, era un arte que formaba parte de la literatura, es decir, de aquello que se escribía. No había una diferencia, la historia era un género más que vivía dentro de la literatura, porque literatura era simplemente aquello que se escribía y dentro de lo que se escribía estaba la historia. O sea que esta concepción de la separación nos llega a nosotros mucho después y habiendo perdido, en fin, no me resisto a no contar esto, nosotros perdimos esa tradición del canto noticiero. Bueno, nos quedan remansillos, o sea, ¿qué digo remansillos? Nos quedan 3 células colgando de romances que nos cuentan todavía cosas que en algún momento pudieron suceder, pero la tradición, digamos, está ya muerta absolutamente. O sea, muerta en el sentido de que lo que conservamos pues, son algunas personas que mantienen en su memoria algunos romances que los recibieron de sus padres, de sus abuelas, y esto ya cada vez a menos, ¿no? Aun cuando, digamos, nuestra tradición romancística llegó con muy buena salud al siglo XX, los últimos 20-30 años ha sufrido una demolición total, ¿no? Y esto era esperable, ¿no? Pero hay lugares en los que esto que se ha muerto en todo el occidente ha pervivido. Y hace 2 semanas que vengo de Serbia, de ir a ver o de ir a escuchar más que a ver algo que yo quería ver o escuchar desde que estudiaba clásicas, y ese algo eran los cantos épicos que en los Balcanes se han conservado. La última tradición épica viva que existe en Occidente es esta de los Balcanes y pues es toda una experiencia escuchar al guslar con ese instrumento que suena realmente como si fuese un trueno, cantando largos cantos épicos en los que aparecen hechos históricos que se remontan pues, a la batalla de Kosovo ocurrida a finales del siglo XIV y al periodo posterior de ocupación con los turcos, al levantamiento del siglo XIX y la prueba sorprendente para mí de que el canto épico está vivo, sigue vivo en los Balcanes, es que incorpora nueva temática. Es decir, la guerra de los 90 fue terrible y destructiva para ellos, ha generado un nuevo ciclo de cantos épicos que se han incorporado a la tradición de cantos que vienen, pues como les digo, al menos desde el siglo XIV, ¿no? ¿Cuánto hay de historia ahí y cuánto hay de literatura ahí? Es muy difícil separar lo uno de lo otro. Esto
se produce, esta separación radical se produce en el siglo XIX, en el que la historia adquiere unas características, digamos, científicas, se va al territorio de la no literatura, en el sentido de que ya no es el lugar en el que pueden vivir las metáforas, ni las comparaciones, ni las emociones, ni los sentimientos, ni la exaltación del héroe, ni las lágrimas cuando se enfrenta a una situación desastrosa que no puede vencer, ni ya nos podemos sentir identificados con esos protagonistas que la literatura moldea para que sean inmortales, ¿no? Como en el caso de la Ilíada con Héctor o con Aquiles, ¿no? Entonces, en esa separación radical que ya se produce en el XIX, en el que la historia se va al territorio de la ciencia y la literatura queda en el mundo de las artes y por lo tanto de la imaginación, nos encontramos con el desarrollo de la novela histórica moderna, tal y como nosotros la conocemos, la compramos en las librerías y está viva hasta el momento presente. ¿Qué características tiene esa novela histórica que ya se ha desvinculado por completo de la estructura de géneros o de la idea de literatura, digo de literatura en el sentido de aquello que se escribe, no solo de literatura en el mundo de la fantasía, de los siglos anteriores? Hombre, nosotros podemos comenzar, digamos, si queremos analizar esas características. Antes hemos señalado algunas: la tendencia al escapismo, la Edad Media como mundo idealizado, la recuperación, digamos, romántica, porque la novela histórica está muy vinculada al romanticismo, de determinados periodos que sirven de refugio al ser humano que se enfrenta a un mundo ya muy desalmado, lleno de máquinas y que lo descoyuntan por completo de sus predios tradicionales, en los cuales, digamos, la familia, la aldea, el pueblo, etcétera, nutrían al ser humano de compañía y vamos cada vez más hacia un ser humano aislado, y ese ser humano aislado es un ser humano con una novela normalmente en la mano. La literatura anterior o de las épocas anteriores ha sido una literatura que era mucho más compartida. Es decir, la lectura no era un fenómeno tan de aislamiento. O sea, piense, por ejemplo, en el Quijote, ¿no? La cantidad de veces, incluso en la época de Cervantes, ¿no? La cantidad de veces en que en el Quijote lo que nos encontramos es que normalmente la venta Juan Palomeque, que es como la estación central, o sea, todo el mundo se encuentra en la venta Juan Palomeque, la cantidad de veces en que aparece alguien que tiene un libro o aparece un libro y en el contexto hay alguien que sabe leer y ese alguien se sienta a leer a los demás que no saben leer. Y por lo tanto hay una persona rodeada de otras personas. Es un acto, es lectura. Por supuesto que es lectura. ¿Está vinculada a un texto escrito? Sí, pero es una lectura compartida. No es una lectura individualizada. Este hecho ya a nosotros nos resulta prácticamente exótico. Ya para nosotros la lectura es un fenómeno completamente individual. El ser humano se aísla del mundo, cierra las persianas, se queda con su libro, el libro él y el libro. Todavía en este tiempo, digamos, nos encontramos con que la literatura es un acto social, es decir, un acto en el que los seres humanos no lo viven de una manera aislada, sino que es compartido con otros, ¿no? Como había sido, por ejemplo, pues en la Edad Media, el mester de juglaría, ¿no? Cuando se sentaba un juglar a cantar el cantar del destierro, no se encerraba en una habitación, lo hacía para otros y compartía ese momento de literatura con otros. Nosotros, digamos, hemos ido aislando la comunicación a través de la escritura. Primero, la voz quedó fuera, la voz viva, y después la voz viva quedó fuera cuando era una voz que leía. Primero no leía, solo recordaba lo que tenía en su memoria, después leía, pero también seguía compartiendo el momento, y después ya no leía en voz alta, leía solo para sí mismo, ¿no? En ese 19 podemos, pues yo no quisiera que se me pasara por alto el por qué le he dado yo esto de la fascinación al peligro. Porque claro, se van construyendo mundos literarios
vinculados a determinadas épocas que han terminado por completo moldeando la idea que nosotros tenemos de esas épocas. Hasta el punto de que qué es lo que de verdad hubiera ocurrido ahí, pues habiendo querido con tanto empeño separar la historia para que la historia fuera limpia, séptica y nos contara la verdad absoluta y si no absoluta lo más cerca posible a esa verdad absoluta, la literatura vino a cruzarse por medio y en realidad ha moldeado nuestras ideas sobre el pasado muchísimo más que esa historia que supuestamente estudiamos en la escuela, que supuestamente estudiamos en los institutos, que se estudia en la universidad, en la que se publican libros muy sesudos. Y no me resisto a leer un fragmento de, por cierto, un cacereño que trabaja en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, Jesús Torrecilla, que es de Villar de Pedroso, Cáceres. Publicó en el 16 un libro que se llama España al revés y que trata fundamentalmente de cómo aparecen los mitos y contramitos en el siglo XIX en las luchas políticas del liberalismo y el absolutismo. Estoy resumiendo muchísimo, el libro es muchísimo más rico que esto, pero voy a algo que él señala y que me parece fundamental para entender la importancia enorme y el peligro que la literatura y la novela histórica específicamente ha tenido en la política desde que en el siglo XIX, ¿vale?, se hizo popular la novela histórica como moldeadora de ideas del pasado que influyen en el presente. Dice Jesús Torrecilla: las identidades nacionales no se moldean en los libros de historia, sino en las obras de ficción. No se asientan en datos objetivamente comparables, sino en mitos compartidos. Los expertos que quieran analizar este apartado esencial de la vida de cualquier comunidad no pueden prescindir de la literatura. Hasta tal punto, la literatura ha influido y sigue influyendo en nuestra concepción del pasado y, por lo tanto, afecta a la idea que tenemos del presente. Vamos a poner unos cuantos ejemplos y yo no me voy a alargar demasiado, pero evidentemente había que empezar pues por los episodios nacionales de Galdós, es decir, cómo irrumpe la literatura de tipo histórico, bueno, pues irrumpe como a la española, es decir, como un toro, o sea, 46 novelas, catapum, entre 1872 y 1912, que se dice pronto, y no las acabó, no le dio tiempo de levantar aquella catedral que era novelar el pasado reciente de la historia de España, que fue el empeño de Galdós, ¿no? ¿Cómo es el sistema de Galdós? Hay que decir que Galdós, como novelista histórico, es muy honrado, o sea, muy honrado, porque desde el principio, él trabaja de dos maneras, o sea, como le da tiempo, aparte de estudiarse los hechos históricos que está novelando, como le da tiempo todavía a conocer gente que ha estado viva, o sea, que está viva, viejos, pero vivos, por ejemplo, de Trafalgar, que se va a Cádiz. Y entonces se dedica a hablar con la gente que vivió aquellos acontecimientos históricos, a lo mejor siendo niños o siendo jóvenes. Se alimenta de sus recuerdos, aparte de alimentarse, evidentemente, de las publicaciones y de estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se alimenta de los recuerdos de mucha gente. Pero Galdós hace algo que a mí me sirvió muchísimo con Las brujas y el inquisidor, que es una novela que me tuvo atascada durante años porque no podía romper el nudo que me suponía la vida de Alonso de Salazar y Frías. Es decir, si yo no quería inventarle una vida paralela a don Alonso, a base de hechos y cosas que yo no sé si él hizo o no hizo, si me ceñía absolutamente a su existencia y a los documentos que están con él relacionados, tenía mi relato muy poco margen de maniobra, de tal manera que me embarrancaba una y otra vez, porque había una gran cantidad de materia novelable, es decir, de hechos ocurridos en torno a él, que yo sabía que él sabía,
porque los documentos y cartas suyos me lo indicaban, pero yo no sabía cómo él había alcanzado esos conocimientos. Por lo tanto, tenía que inventarle a don Alonso cosas que yo no le quería inventar. Y entonces, después de embarrancarme muchas veces con esa novela, pues en un momento determinado, pues somos torpes como mulas, la verdad, no se me ocurrió irme a ponerle velas a quien había que ponérselas, que era don Benito Pérez Galdós. Y entonces digo, ¿dónde voy buscando inspiración que me desatasque? Y le puse la vela a don Benito y don Benito me dio vino. ¿Qué es lo que hace Galdós? Pues fundamentalmente crea un marco histórico para cada relato en el que las realidades históricas, los hechos, batallas, acontecimientos son los que son y eso es inmutable. No toca de la realidad histórica absolutamente nada. Lo que crea son una serie de personajes ficticios que se mueven por esos acontecimientos históricos y a través de los cuales él nos va contando qué es lo que ha ocurrido en realidad. Eso le permite una gran flexibilidad a sus novelas, le permite ser absolutamente honrado con los acontecimientos históricos, es decir, no los toca, no los mueves, lo que se sabe está ahí fijo, pero al mismo tiempo le da humanidad al relato, le da una espesura humana con esos personajes ficticios que se ven envueltos en esos acontecimientos históricos que él nos quiere narrar, ¿no? Y así fue como yo desembarranqué Las brujas y el inquisidor, es decir, dejando a don Alonso contando lo que tenía que ver con don Alonso de Salazar solamente a través de los documentos que se han conservado de él, y para el resto de la materia novelable que era imprescindible traer a la novela, inventé una serie de personajes ficticios que se mueven en torno a don Alonso. Y así fue posible contar la historia de la intervención de don Alonso de Salazar en el caso de las brujas de Zugarramurdi, porque si no yo estaba absolutamente atrapada en el hecho de que don Alonso, que yo sepa, no se movió nunca de Logroño, y entonces era imposible conseguir, yo no quería inventarle una serie de peripecias que no me constaba en absoluto a través de los documentos que él hubiera vivido. Entonces, yo le tengo a Galdós mucho que agradecer, porque después de haber estado durante muchos años con esa novela atascada ahí, él me dio a comprender que, bueno, ese es un sistema extraordinariamente honrado para escribir novela histórica, si ustedes lo piensan, ¿no? O sea, los 46 episodios nacionales, uno puede recorrer la historia de una parte grande de la historia de este país, siguiendo esos acontecimientos a través de los personajes de Galdós, y esos personajes de Galdós tienen una vida que uno las va siguiendo y con ellos vives esas peripecias, pero los acontecimientos históricos son los acontecimientos históricos y no los toca. Trafalgar es Trafalgar y la batalla ocurre como ocurre, y los barcos que se hunden son los que se hunden, y todo pasa tal y como la historia nos ha enseñado que pasa, pero nosotros los conocemos a través de los ojos de un chaval de 14 años, ¿no? Con lo cual, digamos, automáticamente esa enorme batalla queda totalmente humanizada, ¿no? Convertida en la parte de la vida de un adolescente, ¿no? Y es una genialidad por parte de Galdós. Él siguió utilizando esos personajes de una novela a otra, los hizo envejecer, aparecieron nuevos, es decir, crea un sistema mixto de personajes sucesivos que es realmente es un prodigio de, ¿cómo le diría yo? Como encaje de bolillos, ¿no? Con la novela y con la historia, pero que es fabuloso, ¿no? Y frente a ese, digamos, ese respeto de Galdós por la novela, o ese respeto de Galdós por la historia, por no querer toquetear la historia, para que la historia le encaje a él en el relato que él quiera contar y que le convenga, no ha sido siempre así. Y voy a poner algunos ejemplos egregios en novelas que son muy, muy, muy famosas. Y que, bueno, me van a comprender perfectamente el título de La fascinación, porque son novelas fascinantes, y del peligro que supone la fascinación, pues, que esas novelas han traído consigo, porque nos han dibujado mundos o personajes que en absoluto fueron así. Y voy a empezar con el Yo, Claudio, de Robert Graves, que se publica en 1934, ¿no? Y bueno, Robert Graves es un poeta,
esto hay que empezar diciéndolo. Es decir, el hecho de que Graves fuese a la novela y a la novela histórica fue una cuestión meramente alimenticia. Es decir, Graves, como poeta, pues tenía sus dificultades, vamos, los poetas las han solido tener para ganarse la vida. Y entonces pensó que se iba a morir de hambre, pensó con un buen criterio, y que tenía que cultivar otro género que le permitiese algunos ingresos más. Y entonces se fue a la novela histórica, que siempre ha sido un género que ha dado buen resultado, y sobre todo la novela histórica de tema romano, que ha tenido en el mundo de habla inglesa muchísimo éxito siempre. Y escribió una obra maestra de la literatura, que realmente es una obra magnífica, que es Yo, Claudio. El peligro. Pues ¿dónde está el peligro? Pues el peligro está en que Robert Graves educa a media Europa sobre cómo era el mundo romano en tiempo de los Julio Claudios. O sea, la idea que tiene media Europa de cómo era esa época histórica es primero a través de la novela de Robert Graves, que fue un éxito formidable, no solo en lengua inglesa, sino en todas las lenguas en las que se tradujo. Y luego ya, por si faltaba una puntilla, vino una serie de televisión vista por medio mundo y basada en esta serie que terminó de educar al resto del occidente sobre cómo era Roma en época de los Julio Claudios. Y para la mayor parte de la gente, esto es lo que ha sido la Roma de ese tiempo y ya la tienen así, conceptualizada y no se va a cambiar. Es una imagen creada que no se va a modificar. Voy a lo que decía Torrecilla, ¿no? No se puede prescindir de la literatura. Cuanto mejor es la novela histórica, más peligrosa es. En absoluto, la época de los Julio Claudios es lo que Robert Graves cuenta en esa novela. Un mundo en el que, bueno, la familia que gobierna Roma se caracteriza fundamentalmente por estar envenenándose unos a otros de manera compulsiva. Uno no atina realmente a comprender cómo gobernaban nada, porque no daba tiempo a otra cosa más que envenenar. Esto es otra cosa. O sea, esta idea fija que tienen los ingleses de que todos los italianos, ya sean romanos o del momento presente, y si es un Borgia, ni te cuento, están todo el día envenenando. O sea, fíjense ustedes la constancia con que esto aparece una y otra vez en la literatura inglesa, pero una y otra vez, compulsivamente. Hay anécdotas formidables sobre esto. Hay una anécdota magnífica de uno de los relatos de Conan Doyle, en que están Sherlock Holmes y el Dr. Watson mirando por la ventana de su casa en Baker Street, ¿no? Y es un día con mucha niebla. Y le pregunta Watson a Holmes qué mira. Dice, mirar, miro, pero realmente ver no veo nada porque hace una niebla que es muy difícil de ver. Y me estaba preguntando, dice Holmes, si no es un favor de Dios el hecho de que las nieblas nos hayan caído a nosotros aquí en el norte, en Inglaterra y en Londres. Porque claro, imagínate si en esos países del sur, Italia, los países del crimen, literalmente dice, si en esos países del crimen hubiera una niebla como esta, o sea, la cantidad de muertos sería muy superior a la que hay. O sea que conformémonos, aunque las nieblas nos han caído a nosotros, digamos, nuestra virtud las puede soportar. Pues esta idea tan anglosajona pervivió y ha pervivido y está antes de Graves y después de Graves. Y, insisto, la novela es magnífica, pero el retrato que hace de la sociedad romana en absoluto responde a la Roma de este tiempo. Y si esa es la única fuente, ¿vale? Si esa es la única idea de este periodo de la historia de Roma que la mayor parte de la gente tiene, y así es, ha quedado completamente deformada y para siempre. Es decir, la novela histórica no solo no ha sido formativa, ha sido desformativa, ha sido deformante. Y no solo no ha ayudado
a conocer mejor un periodo histórico, a entenderlo, etcétera, etcétera, sino que ha ayudado a todo lo contrario. E insisto, la novela es magnífica, pero también insisto en que la peligrosidad es directamente proporcional a lo buen autor que sea el autor de novela histórica. Las memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, por ejemplo. Fíjense que el yo Claudio es yo. Y las memorias de Adriano también están escritas en primera persona. La tremenda peligrosidad que supone asumir la personalidad, es decir, escribir en primera persona de un personaje histórico como si ese personaje histórico cobrara voz. A mí esto me parece un atrevimiento, pero no seré yo quien critique a nadie con su literatura, a cada uno haga de su capa un sayo. Pero quiero decir, teniendo en cuenta que, como dice Torrecilla, no se puede prescindir de la literatura en cuanto a la formación que hoy se tiene de la historia y que se tiene desde el siglo XIX y en cuanto a la influencia que esto tiene en grandes capas de población, la novela histórica debería ser tratada con un poco de cuidado, porque corremos el riesgo de deformar por completo lo que, bueno, no quiero decir que la novela histórica tenga la obligación de hacerlo, pero por lo menos quizás no debería ofrecernos una versión tan absolutamente trastornada, ¿no? El yo, Claudio, ya hemos dicho. El yo de las memorias de Adriano de Yourcenar dibuja un personaje que ha suplantado por completo, porque la novela es magnífica. Yourcenar es un escritor extraordinario. Y ha creado otro Adriano, que no es en absoluto el Adriano que existió, que es este gobernante, filósofo, maduro, reflexivo, etcétera, etcétera. Bueno, Adriano tenía un lado oscuro del que Yourcenar decidió prescindir para crear esa imagen de su emperador filósofo bastante penoso. Esto Posteguillo se lo cuenta a ustedes en cuanto se lo pregunten, que se empeñó en hacer de Trajano el héroe de la novela, porque pues, bueno, Trajano es un hombre al que no le encontramos esos claroscuros que hay en la vida de Adriano, que aunque Yourcenar no lo cuenta, pero era un señor al que le echabas un vino que no le gustaba y le sacaba un ojo a un criado. Es decir, este Adriano de Yourcenar para nada se compadece, para nada se puede equiparar ni igualar con el Adriano que existió en realidad. Es un personaje completamente nuevo y distinto. Claro, tú usas el nombre de Adriano y por lo tanto, en el momento en que haces esto, enganchas, ¿vale?, ese personaje fantástico que tiene amor desde el principio, al personaje histórico que existió en realidad, lo tapas y lo que hubo detrás en realidad ya desapareció, se fue. Ya no existe. Ha sido completamente suplantado, ¿no? Y luego ya, bueno, pues yendo a cosas ya más meramente anecdóticas, pero otro gigantesco éxito publicado en los 80, en el 80, que fue El nombre de la rosa de Umberto Eco. No me resisto a leer el fragmento que a mí desde hace años me ha parecido absolutamente increíble. A ver, cualquiera tiene un fallo en esta vida, esto vaya por dentro. Cualquiera. Ahora, ya lo que a mí me ha sorprendido siempre es que esta novela ha tenido centenares de ediciones en distintas lenguas. Y nadie se sorprende que en el día cuarto, a la hora de completas, haya pimientos en la cocina de la abadía. Pimientos que no llegaron a Europa hasta el descubrimiento de América. Voy a leer el párrafo. Sin embargo, tuvimos palominos en salmorejo, conejo al asador, bollos de Santa Clara, aceitunas rellenas, queso frito, carne de oveja con salsa cruda de pimientos, habas blancas, etc. Claro, que aún en un momento dado, oye, te despistas y te salen pimientos. Bueno, pero ¿y todo el que ha leído la novela? Y las ediciones tras ediciones y traducciones, etcétera, etcétera, a lo largo de tanto tiempo, nadie se le ha ocurrido corregir lo de los pimientos.
entra uno en una especie de duda metafísica acerca de la capacidad humana para el análisis que realmente prefiere uno no hacerla. Pero este pequeño lapsus pues es poco al lado del enorme lapsus que supone colocar un fenómeno de quema de brujas o de caza de brujas en este tiempo. La novela no dice en qué fecha se desarrolla, pero por los acontecimientos históricos que tienen lugar a su alrededor, la podemos situar en torno a 1327. En este tiempo, la caza de brujas no había empezado todavía. Es decir, el fenómeno de la caza de brujas, tal y como lo conocemos, por más que la literatura y por más que el cine se haya empeñado en ubicarlo en la Edad Media, no ocurrió en la Edad Media. Es un fenómeno de la modernidad. Tenemos los primeros casos en el siglo XV, hay un caso solamente documentado, a finales del siglo XIV, o sea, de alguien que sea condenado por brujería, y después va lentamente creciendo y tiene un siglo terrible de persecución entre 1550 y 1650, aproximadamente. Y después va disminuyendo esta obsesión por la brujería a menos, hasta que ya los últimos casos se dan en el siglo XVIII y luego ya finalmente termina desapareciendo. Es decir, que en la época en que se desarrolla el nombre de la rosa no había inquisidores persiguiendo brujas, ni inquisidores ni nada, porque la brujería era considerada desde el canon episcopi, que es del 900 y pico, es la doctrina legal de la Iglesia sobre este asunto, una superstición. Y como tal superstición es condenable, pero se entiende que lo que dice la brujería es mentira. No sé si me explico. Es decir, se condena la práctica de la brujería como una superstición y como una forma de engañar al prójimo. El cambio de mentalidad que supone considerar que las actividades de la brujería, lo intenté explicar en la Brujas del Inquisitor, que las actividades de la brujería producen efectos reales, ¿vale? Se produce más tarde y en el comienzo de la Edad Moderna. Claro, como esto ocurre coincidiendo con el humanismo y coincidiendo con el momento del Renacimiento adorado por nosotros y que lo consideramos que todo lo que pasaba en la Edad Media era oscuro, tenebroso, sombrío, etcétera, etcétera, y que ya llega el Renacimiento y a partir de ahí empieza el pensamiento científico a funcionar y tal, tenemos que, por narices, desplazar ese fenómeno que es estrictamente un fenómeno ocurrido en la modernidad a un periodo en el que no sucedió. Porque nos cuesta trabajo entender que los medievales tuvieran la cabeza más clara con respecto a la brujería que los supuestos iniciadores del pensamiento científico después de 1500. Como no podemos casar esas dos ideas, lo que hacemos es tergiversar la situación, desplazar cronológicamente los fenómenos y armar un carajal importante en cuanto a nuestra concepción. O sea, todo el mundo está convencido, esto es el peligro, vía literatura, de que en la Edad Media la gente se dedicaba a cazar brujas y quemarlas. Pues no, lo siento, pero esto ocurrió bastante después. ¿Cómo se han llegado a esas ideas? Pues a través de libros. A través de libros que son novelas históricas en las que se les plantea al lector, o se le plantea al lector una situación y se da por hecho que tal cosa era así en aquel tiempo y se asume. Y a partir de ahí ya nadie la cuestiona. Como decía Torrecilla, hay que irse a la literatura para comprender algunas ideas del pasado que se tienen en el momento presente. Y bueno, con esto yo voy a acabar, es decir, con esta inquietante idea de que nos encanta la literatura histórica. Yo acabo de cometer otra novela histórica de tema romano con Ingrata Patria. Nos encanta, sin duda. Es una buena forma de escapar. No tengo ningún reparo en reconocer que Ingrata Patria, la historia de la hija menor de Escipión el Africano, es sin duda la mujer más importante de la República Romana, la primera que mereció una estatua en el foro y que seguía olvidada por la historia. Así que decidí, bueno, pues voy a dedicarle mi tiempo a Cornelia y Cornelia seguramente me va a ayudar mucho a mí. Así que de ahí salió Ingrata Patria.
y espero no haber tergiversado nada porque he procurado seguir las fuentes históricas lo más fielmente posible, ¿no? Pero la fascinación del tiempo pasado es algo que nos ocurre a todos, y también el peligro en este caso, creo, no sé si se lo he dejado claro hasta qué punto, la palabra no está gratuitamente colocada en el título de la conferencia, ¿no? Y podía poner muchísimos más ejemplos, pero bueno, sería ya muy largo, son ya las 8:30 y no sé si alguno de ustedes quiere hacerme alguna pregunta. Espero por lo menos haberles ayudado a entender el porqué del título que puse a la conferencia y, en fin, sigan leyendo novela histórica, pero háganlo con un espíritu un poco crítico, porque no siempre, como novela, pueden ser magníficas, pero como fuente de información para conocer la historia, no siempre lo son, ¿no? Y muchas gracias, y si quieren preguntar algo, pues encantada estoy de hablar con ustedes.